Mi suegro me acusó de engañar a su hijo, pero el ADN reveló que la traición venía de su propia esposa. El aire en la sala de estar de la casa de los Ramírez siempre había tenido una cualidad densa, casi irrespirable, como si las paredes estuvieran impregnadas de décadas de silencios no dichos y resentimientos acumulados. Pero aquella tarde, la tensión no era un susurro, sino un grito. No hubo preámbulos, ni saludos cordiales, ni la habitual frialdad protocolaria con la que mi suegro, don Leandro Ramírez, solía tratarme. En cuanto crucé el umbral, el sonido seco de unos papeles golpeando la mesa de centro resonó como un disparo. Nos hiciste criar al hijo de otro durante 3 años, bramó don Leandro. Su voz, normalmente grave y controlada, se quebraba por una furia que le enrojecía el rostro y le hinchaba las venas del cuello. Los papeles se deslizaron por la superficie de madera pulida y algunos cayeron al suelo, dispersándose como hojas muertas. Me quedé paralizada, con el bolso aún en el hombro, incapaz de procesar la agresión inmediata. Bajé la mirada hacia las hojas desordenadas. Las letras negritas saltaron a mi vista con la violencia de una bofetada, sin relación biológica. Mis ojos recorrieron los nombres impresos en el informe técnico, buscando un error, una explicación lógica. Ahí estaban, Leandro Ramírez y Noé Ramírez, mi suegro y mi hijo. El mundo pareció detenerse un instante, oscilando sobre su eje. La comprensión llegó lenta y dolorosa, como un veneno frío que se extiende por las venas. Don Leandro había llevado a mi hijo, a mi pequeño Noé, a espaldas mías, a un laboratorio. Había sometido a un niño de 3 años a una prueba de ADN sin mi consentimiento, movido por una sospecha paranoica que llevaba años cultivando en silencio. Tu chamaco es muy vivo, ¿eh? Continuó Leandro, acercándose a mí con una amenaza física latente en su postura. Si yo no fuera más listo, nos hubieras engañado para siempre. Sentí una mezcla de indignación y terror. No por mí, sino por la vulnerabilidad de mi hijo ante este hombre que lo miraba no con amor de abuelo, sino con el desprecio de un fiscal ante un criminal. Señor, mi voz salió temblorosa, pero firme, Noé es hijo de Edgar. Es su nieto. Claro que sí. Yo jamás he hecho nada para traicionar a esta familia. Tiene que haber un error en ese documento. La negación solo avivó su ira. Leandro explotó, golpeando la mesa con el puño cerrado. ¿Todavía tienes cara para mentir?, gritó, escupiendo las palabras. Yo mismo llevé al chamaco al laboratorio, a la clínica médica de San Felipe. Vi cómo le sacaban la sangre con mis propios ojos. Ahora vas a decir que me lo inventé. Si no me crees, vamos otra vez. Me quedé callada, no por sumisión, sino porque mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa intentando resolver el acertijo imposible que tenía delante. Yo sabía quién era el padre de mi hijo. No había duda, no había márgenes de error en mi memoria ni en mi conciencia. Edgar era el padre. Entonces, ¿cómo podía decir ese papel que Noé no tenía ningún vínculo con su abuelo? La genética no miente, dicen. Si Noé era hijo de Edgar, tenía que ser nieto de Leandro. A menos que... La puerta principal se abrió de nuevo, rompiendo el tenso duelo de miradas. Doña Elena Ramírez entró cargando las bolsas del mercado, trayendo consigo el olor a cilantro y tierra fresca, ajena al huracán que había devastado su hogar en su ausencia. Se detuvo en seco al ver nuestras caras, al sentir la electricidad estática de la violencia en el aire. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, con esa voz suave y sumisa que siempre usaba. Salí un ratito a hacer las compras y ahora esto parece una guerra. ¿Qué están discutiendo? Don Leandro no le dio tiempo a dejar las bolsas. Se giró hacia ella y me señaló con un dedo acusador, transfiriendo su odio como un contagio. Tú fuiste la que eligió a esta mujer para nuestro Edgar. Le recriminó. Mírala. Nos hizo criar al hijo de otro durante 3 años. ¿Dónde tenías los ojos cuando nos la trajiste? Doña Elena palideció. Soltó las bolsas, que cayeron con un ruido sordo, y sus ojos se clavaron en el informe tirado en el suelo. Y entonces vi algo en su rostro que me heló la sangre. No fue sorpresa, no fue la indignación de una abuela ofendida. Fue pánico. Un miedo visceral, puro y antiguo cruzó sus facciones. Antes de que pudiera descifrarlo, Elena reaccionó con una violencia que nunca le había conocido. Se abalanzó sobre mí y me soltó una bofetada que me hizo girar la cara. ¿Que Noé no es nuestro nieto?, gritó, con la voz histérica. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Nuestro Edgar siempre fue bueno contigo y así nos pagas. Así le pagas. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor de la injusticia. Respiré hondo, luchando por no desmoronarme, por mantenerme entera frente a estos 2 extraños que decían ser mi familia. Se los voy a decir por última vez, dije, mirando a ambos, clavando mis ojos en los de Elena, retándola a sostener la mentira que veía formarse en su pánico. Noé es hijo de Edgar. Si no me creen, esperen a que él llegue. Puede hacerse otra prueba de ADN con Noé y se acaba esta locura. Don Leandro me lanzó una mirada de desprecio absoluto, pero no dijo nada más. Elena, sin embargo, no podía detenerse. Necesitaba gritar, necesitaba cubrir el silencio con ruido para que nadie pensara demasiado. ¡Qué descarada!
Y todavía te haces la inocente. Aunque Edgar regrese, no te va a perdonar. ¿Para qué otra prueba si ya está clarito? Si Noé fuera su hijo, tendría que ser también nieto de don Leandro. Ahora vas a decir que el hospital está confabulado contigo. Justo cuando iba a responder, la puerta del pasillo se abrió y una pequeña figura apareció restregándose los ojos. Noé, mi hijo. Abuelito, abuelita, mamá, ¿por qué están gritando? Preguntó con su vocecita inocente, ajeno al hecho de que su mera existencia estaba siendo juzgada. ¿Ya está lista la cena? La reacción de Leandro fue monstruosa. Al ver al niño, soltó un grito gutural. ¿A quién le dices abuelito? Rugió. Ni siquiera sabemos de quién eres hijo. Lárgate. Noé retrocedió, asustado, con los ojos llenándose de lágrimas. No entendía por qué el hombre que solía sentarlo en sus rodillas ahora lo miraba como si quisiera destruirlo. Pero el llanto del niño solo pareció echar gasolina al fuego de Leandro. Lo jaló del brazo con brusquedad, lastimándolo. ¿Y ahora por qué lloras? Le gritó a la cara. Aquí no eres bienvenido. Ve a buscar a tu verdadero padre y salte de esta casa. Doña Elena no intervino. Se quedó allí, mirando, cómplice en su silencio. La carita de Noé se puso roja por el apretón. No pude soportarlo más. Corrí y le arranqué al niño de las manos a Leandro, interponiendo mi cuerpo entre mi hijo y su locura. Esperemos a que Edgar llegue, grité, abrazando a Noé contra mi pecho. Él va a aclarar todo. Él va a decir si Noé es o no es su hijo. Leandro me miró con asco, luego se dio la media vuelta y se marchó a su habitación, pisando fuerte, dejando tras de sí un rastro de destrucción emocional. Me llevé a Noé a nuestro cuarto, le sequé las lágrimas y me quedé con él hasta que el agotamiento lo venció. Se quedó dormido sollozando en mis brazos, y yo me quedé despierta, velando su sueño, esperando el sonido de la puerta que anunciaría la llegada de Edgar y el inicio del segundo acto de esta pesadilla. Edgar llegó casi a la medianoche. Escuché el motor de su coche, el sonido de las llaves, sus pasos cansados en la entrada. Salí del cuarto sigilosamente, cerrando la puerta tras de mí para proteger a Noé. Al verlo, todo lo que había contenido se me vino encima. Quería que me abrazara, que me dijera que todo era una estupidez, que él sabía la verdad. ¿Tú sabes lo que hizo tu papá con Noé hoy? Le solté sin preámbulos. Casi lo estrangula. ¿No vas a decir nada? Pero Edgar no me miró. Tenía la vista perdida en algún punto de la pared, distante, ajeno. El informe de ADN seguía sobre la mesa de centro, como un cadáver insepulto, pero él ni siquiera se dignó a voltear a verlo. Su pasividad me rompió el corazón más que los gritos de su padre. Parecía que ya había aceptado la condena sin siquiera escuchar la defensa. En ese momento, Leandro y Elena salieron de su habitación, uniéndose a nosotros en la sala como cuervos oliendo la carroña. Edgar, gracias a Dios que volviste, dijo Elena, recuperando su papel de madre sufrida. Si te hubieras tardado un poco más, esta familia ya estaría hecha pedazos. Pregúntale tú con qué chamaco nos metió en esta casa. Leandro permanecía en silencio, con el rostro duro, una estatua de rencor. Edgar finalmente habló, y sus palabras fueron cuchillos. ¿Dónde está el niño? Dijo el niño. No dijo mi hijo. No dijo Noé. Dijo el niño, como si fuera un objeto, un problema ajeno que había aparecido en su sala. Fue ahí cuando entendí la magnitud de mi soledad. Él tampoco creía. La duda de su padre había echado raíces en él, pudriendo 4 años de matrimonio y confianza. Edgar, dije, luchando por mantener la voz firme, llevamos 4 años de casados. Nos conocemos desde hace 6. ¿En serio no sabes quién soy? ¿Qué clase de persona soy? Si no crees en mí, entonces al menos cree en Noé. Su respuesta fue seca, desprovista de emoción. 4 años no significan nada. Además, Noé nunca se ha parecido a mí. Todo el mundo lo dice. ¿Qué más se supone que debo pensar? Era como hablar con una pared. La lógica del amor había sido reemplazada por la lógica de la sospecha. Está bien, dije, sintiendo como algo se endurecía dentro de mí. Si ninguno de ustedes cree que Noé es tu hijo, entonces vámonos al hospital ahorita mismo. Hacemos otra prueba de ADN. Yo misma voy por él. Me di la vuelta para ir al cuarto, pero Edgar me agarró del brazo. Ya basta. ¿De verdad quieres arrastrar esto hasta el hospital? ¿No te da vergüenza este numerito? Solté una risa incrédula, de puro coraje. ¿Vergüenza? ¿Por qué tendría? Mi conciencia está limpia. Si ustedes están tan seguros, pues vamos a confirmarlo con otra prueba. Edgar me soltó el brazo con desprecio. Entonces vete sola. A ver si te creen allá también. Mañana a primera hora voy al hospital con Noé, sentencié, mirando a los 3. Lo que tú decidas hacer es tu problema. Me encerré en el cuarto y me deslicé hasta el piso. No lloré. No aún. Me quedé ahí, escuchando el silencio de la casa, sintiendo como mi vida anterior se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Acaricié el cabello de Noé, prometiéndole en silencio que, pasara lo que pasara, yo sería su escudo.
A las 7 de la mañana ya estábamos en la clínica médica de San Felipe. Noé llevaba su suéter de rayas favorito y abrazaba su peluche, todavía medio dormido. Yo funcionaba en piloto automático, movida por una determinación fría. Queremos hacer una prueba de ADN entre padre e hijo, le dije a la recepcionista. ¿Está presente el padre?, preguntó ella. Está en camino. Mentí. Firmé los formularios, di mis datos, asegurándome de blindar el proceso para que nadie pudiera cuestionar los resultados después. Y entonces, a la hora del almuerzo, contra todo pronóstico, Edgar apareció. No dijo nada. Se sentó a mi lado en la sala de espera, evitando mi mirada. Cuando le pidieron firmar, lo hizo con la resignación de quien paga una multa de tráfico injusta. Nos extrajeron sangre a ambos. A Noé le hicieron una prueba bucal. En 20 minutos estábamos fuera. Gracias por venir, le dije en el estacionamiento. No lo hice por ti, respondió, sin mirarme. Lo hice por mi ego. Lo sé, contesté. Subí a mi coche y arranqué sin esperar más. Solo cuando vi su reflejo desaparecer por el retrovisor me permití derramar una lágrima. Una sola. No merecían más. 3 días después, la llamada llegó. Fui sola a recoger los resultados. La doctora me entregó el sobrecerrado con una mirada de compasión profesional. ¿Está segura que quiere abrirlo aquí?, preguntó. Sí. Rompí el sello. Mis ojos fueron directo a la conclusión. Me quedé sentada en completo silencio. No sentí alegría. No hubo euforia. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado una losa del pecho, pero inmediatamente después sentí una tristeza profunda. Tenía la verdad en mis manos, pero esa verdad no iba a arreglar nada. Solo iba a exponer la podredumbre sobre la que estaba construida esa familia. Esa noche volví a la casa de los Ramírez. Toqué la puerta con la fuerza de quien trae una sentencia. Me abrió doña Elena. ¿Qué haces aquí?, preguntó en un susurro, mirando a los lados. Saqué el sobre y se lo puse en las manos. Léelo. Y esta vez, delante de todos. Leandro apareció por detrás y le arrebató el papel. Lo abrió con brusquedad, esperando encontrar la confirmación de su odio. Leyó una vez, 2 veces. Su rostro se quedó en blanco. Esto no prueba nada, dijo, negando la realidad. ¿Cómo que no prueba nada? Levanté la voz. ¿Qué más quieren? ¿Un video de mi pariendo? Edgar bajó las escaleras, con la camisa desabotonada y aspecto de no haber dormido. ¿Qué pasa? Tu esposa trae otro examen, dijo Leandro, tirando el papel sobre la mesa. Uno que la favorece. Seguramente lo pagó. Me giré hacia Edgar. Estaba harta. ¿Tú también vas a decir que lo compré? ¿Que falsifiqué el laboratorio? Él me miró serio. Por un segundo vi duda en sus ojos, pero también culpa. ¿Puedo verlo?, preguntó. Le di el sobre. Lo leyó. Respiró hondo, como si algo se rompiera dentro de él. Entonces, ¿es mi hijo? Claro que es tu hijo. Siempre lo fue. Elena se sentó en el sofá, pálida como un fantasma. Leandro, sin embargo, no podía aceptarlo. Su ego no se lo permitía. Pues entonces alguien me explique por qué mi examen dice que ese niño no es mi nieto. Gritó, rojo de furia. Me giré lentamente hacia él. Fue en ese momento exacto, viendo la desesperación en sus ojos y el miedo en los de Elena, que las piezas encajaron. La matemática era simple y cruel. Tal vez porque tú no eres el padre de Edgar, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Fue como si hubiera detonado una bomba en el centro de la sala. Edgar dejó caer el sobre. Elena parecía petrificada, con la boca entreabierta, mirando a la nada. ¿Qué dijiste?, preguntó Leandro con voz baja. Peligrosa. Dije que probablemente tú no eres el padre de Edgar, y por eso el ADN entre ustedes no coincide. Todas las miradas se dirigieron a Elena. Ella, acorralada, temblando de pies a cabeza, finalmente habló. Mamá, dijo Edgar, apenas audible. ¿Es cierto? Elena se levantó tambaleándose. Fue a la cocina y regresó con un vaso de agua que no bebió. Yo tenía 20 años, dijo en voz baja. Y estaba sola. Leandro y yo llevábamos menos de 6 meses de casados y él viajaba todo el tiempo. Conocía a alguien, un hombre que venía al mercado. Leandro se puso de pie de un salto. No digas ni una palabra más. Tú cállate, gritó Elena, con un fuego desconocido. Te callas y me escuchas por primera vez en tu vida. Tú nunca me miraste. Nunca me trataste como a una mujer. Tenías mujeres, todo el mundo lo sabía. Sí, me enamoré. Me acosté con él una sola vez. 3 meses después supe que estaba embarazada. Pero tú naciste con el apellido Ramírez porque yo ya estaba casada con este hombre y él nunca preguntó. Leandro intentó abalanzarse sobre ella, pero Edgar se interpuso. Ni te atrevas. Leandro retrocedió, sujetándose la cabeza, derrotado. Toda la vida criando a un bastardo, murmuró. Y ahora resulta que mi propio hijo ni siquiera lo es. Basta de decir esa palabra, dije. Noé no es ningún bastardo y Edgar tampoco.
Edgar estaba en shock, sentado como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. ¿Cómo viví 34 años creyendo algo que no era cierto? Elena intentó tocarle el hombro, pero él se apartó bruscamente. No me toques. El ambiente era irrespirable. Saqué mi celular. ¿Qué haces?, preguntó Edgar. Llamo a un taxi. Me voy. A donde mi hijo y yo seamos amados y respetados. Me fui al cuarto a empacar. Edgar apareció en la puerta minutos después, sosteniendo el reporte de ADN. Quiero ir contigo. Tenías razón. Fallé como hombre y como padre. No merezco que me perdones, pero no quiero que mi hijo crezca sin saber que su papá intentó corregir lo que hizo mal. Lo miré. Vi a un hombre roto, empezando a despertar de una vida de mentiras. No sé si puedo perdonarte, le dije, pero déjame ir. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la sala. Corrimos. Elena estaba en el suelo, inconsciente. Había sufrido un infarto. La ambulancia se llevó a Elena con las sirenas aullando. En el hospital, las horas se estiraron como chicle. Leandro se quedó en un rincón, inmóvil, un hombre vaciado de su orgullo. Edgar iba y venía, hablando con los doctores. Yo me quedé con Noé, protegiéndolo del caos. Cuando finalmente nos dijeron que estaba estable, aunque delicada, el alivio fue momentáneo. Esa noche, mientras velábamos en la sala de espera, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu prueba de ADN dice la verdad, pero no toda. Ve a ver la fecha de nacimiento de Edgar. Hay algo más que no sabes. El mensaje brillaba en la pantalla como una advertencia. No respondí. A la mañana siguiente, impulsada por la duda, fui a casa y busqué el acta de nacimiento de Edgar. Fecha de nacimiento, 2 de noviembre de 1989. Hice las cuentas. Elena había dicho que conoció al otro hombre 3 meses después de casarse. Pero si Edgar nació en noviembre, tuvo que ser concebido en febrero. Leandro y Elena se casaron el 20 de marzo de 1989. Si Edgar hubiera sido concebido 3 meses después de la boda, junio, habría nacido al año siguiente o habría sido un prematuro extremo. Pero nació en noviembre, a término. Eso significaba que Elena ya estaba embarazada cuando se casó con Leandro. Confronté a Edgar con la inconsistencia. Él, ya al límite, confrontó a su madre en la cama del hospital. Y entonces salió la segunda verdad, la más dolorosa. El padre biológico no era un cargador del mercado que había muerto en un accidente, como Elena había inventado para cerrar el tema. El verdadero padre estaba vivo. Se llamaba Mauro Cepeda. Era un estudiante de medicina en aquel entonces, alguien con quien Elena tuvo una historia de amor antes de ser obligada a casarse con Leandro por conveniencia familiar. Edgar decidió buscarlo. Necesitaba saber quién era. Viajó a Aguascalientes, donde vivía Mauro. Cuando regresó, 3 días después, traía una verdad que nos dejó helados a todos. Lo encontré, dijo Edgar, con la voz hueca. Y hay algo más. Mauro tiene una hija. Se llama Andrea. Me quedé esperando el resto. Andrea y yo fuimos novios en la universidad en Guadalajara. El silencio fue absoluto. Edgar y su media hermana habían tenido una relación sin saber que compartían la misma sangre. No había pasado nada grave, no tuvieron hijos, pero el horror de la cercanía del incesto sacudió a Edgar hasta la médula. La historia culminó en una reunión familiar devastadora. Mauro Cepeda vino a la casa. Cuando Leandro lo vio entrar, su reacción no fue de sorpresa, sino de odio puro. Tú, murmuró Leandro. Resultó que Leandro y Mauro se conocían. Habían sido rivales en la juventud. Leandro siempre envidió a Mauro, el estudiante brillante. Casarse con Elena, a quien Mauro amaba, había sido el trofeo de Leandro. Descubrir que el hijo que crió era sangre de su enemigo fue la derrota final. Elena, acorralada, reveló el último secreto, un documento legal firmado bajo coacción décadas atrás, donde ella renunciaba a cualquier derecho de reclamar paternidad para proteger al niño de la furia de Leandro. Pero la maldad en esa familia no se limitaba a los viejos. En medio del caos, recibí una alerta del banco. Jousali Ramírez, la sobrina envidiosa de Leandro, había intentado vaciar la cuenta que Leandro, en un acto sorpresivo de culpa y redención antes de internarse en una clínica mental, había puesto mi nombre para que yo pudiera empezar de cero con Noé. Jousali había falsificado mi firma. Fui al banco, congelé la cuenta y la denuncié. Cuando me llamó llorando para que retirara los cargos, fui implacable. Si intentas hacerte la víctima, te destruyo, le dije. Jousali terminó inhabilitada profesionalmente y marcada por su avaricia. Leandro no pudo soportar el peso de su propia vida. Murió tiempo después, solo, tras dejarme esa cuenta bancaria y una carta pidiéndome perdón, reconociendo que me atacó no porque dudara de mí, sino porque necesitaba culpar a alguien de su propia desgracia. Edgar intentó volver conmigo. Me pidió una segunda oportunidad para ser una familia. Nos sentamos en una banca del parque, con el sol de la tarde iluminando nuestras cicatrices. Te perdono, le dije, mirándolo a los ojos. Pero eso no significa que puedas volver. ¿Por qué?, preguntó, con lágrimas en los ojos.
Porque perdonar no es olvidar. Y yo ya no soy la mujer que eras. Aprendí a amarme lo suficiente para no aceptar una vida remendada. Edgar lo entendió. Se marchó, y años después me envió una postal agradeciéndome por haberle enseñado a ser padre dejándolo ir. Hoy, Noé y yo vivimos en una casa pequeña pero nuestra. Lejos de los apellidos, de las herencias malditas y de los secretos. Noé dibuja casas felices en su cuaderno. Y yo, cada noche, al cerrar la puerta, respiro hondo y saboreo lo único que nadie pudo robarme: mi libertad. 1.